El día que mi nuera Fernanda me dijo, «Tu casa es encantadora, Dolores», mientras limpiaba sus labios con mi servilleta de lino, supe que algo terrible estaba por venir. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo no era la anciana confundida que creían. Soy ingeniera estructural y sé exactamente cuándo un edificio está a punto de colapsar, y mi familia estaba construida sobre arena. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Tu casa es encantadora, Dolores, repitió Fernanda, mi nuera, limpiándose la comisura de los labios con una delicadeza falsa que me revolvió el estómago. Mis padres tomarán la suite principal de arriba, mi hermana Patricia y sus 3 hijos se quedarán en el sótano remodelado. Ricardo y yo nos mudaremos al dormitorio principal en este piso para estar cerca de ti. Tú puedes quedarte en el pequeño cuarto de servicio que está al lado de la cocina. Es acogedor y perfecto para tus necesidades. Es tu deber recibirnos. La miré fijamente por encima de la mesa del comedor. El mole de guajolote que había preparado durante horas yacía frío y medio comido entre nosotros. Mi hijo Ricardo se negaba a mirarme a los ojos, observando intensamente su arroz rojo, como si los secretos del universo estuvieran escondidos en cada grano. Me levanté lentamente. Mis rodillas crujieron en el silencio del comedor. Sonreí una sonrisa que no llegó a mis ojos y dije una sola frase. Toda la habitación se quedó en silencio, y el color desapareció del rostro de Fernanda antes de que les cuente exactamente qué dije y cómo desmantelé sus vidas pieza por pieza. Déjenme saber desde dónde nos están viendo en los comentarios de abajo. Denle me gusta y suscríbanse si alguna vez han tenido que recordarle a alguien de quién es el nombre que aparece en las escrituras. Soy Dolores Ramírez, pero todos me llaman Lola. Tengo 68 años y durante 40 años fui ingeniera estructural aquí en Querétaro. Construí puentes diseñados para resistir terremotos. Ayudé a restaurar edificios coloniales en el centro histórico. Sé cómo detectar una fractura por estrés en los cimientos mucho antes de que el edificio colapse. Y al mirar a mi hijo y a su esposa al otro lado de la mesa, podía ver las grietas formándose perfectamente. Mi vida es simple. Conduzco una camioneta Nissan de hace 5 años. Uso rebozos que compré en el mercado y paso mis días cuidando el jardín. El jardín que mi difunto esposo Armando amaba tanto. Para el mundo exterior, soy solo una jubilada solitaria que vive en una vieja casa colonial con corrientes de aire en la colonia centro de Querétaro. Lo que la gente no ve y lo que mi hijo Ricardo aparentemente ha olvidado es que compré este terreno hace 40 años, cuando este barrio apenas se estaba rehabilitando. Esta vieja casa colonial se asienta sobre una propiedad inmobiliaria de primera, en pleno centro histórico, con un valor superior a los 8 millones de pesos. Y los locales comerciales que compré silenciosamente durante el boom turístico significan que me retiré con una cartera de inversiones que haría llorar a un gerente de fondos. Pero nunca presumí el dinero. Vivíamos por debajo de nuestras posibilidades. Valorábamos la privacidad, la paz y el trabajo duro. Valores que traté de inculcar en Ricardo. Pero al mirar el reloj falso en su muñeca y la forma en que se estremecía cada vez que su esposa hablaba, supe que había fallado en algún punto del camino. La cena familiar era una trampa, y lo supe en el momento en que entraron. Fernanda no trajo ni siquiera unos tamales para compartir. En cambio, entró con su teléfono inteligente en la mano, escaneando mi sala de estar con una de esas aplicaciones de diseño de interiores que miden los metros cuadrados. Ni siquiera dijo buenas tardes. Simplemente caminó tocando su pantalla, murmurando sobre conceptos abiertos y muros de carga. Ahora estábamos sentadas en la mesa del comedor. El aire estaba denso por la tensión. Fernanda empujó su plato. Apenas había tocado la comida que pasé toda la tarde preparando. Se llama convivencia intergeneracional, Lola, dijo ella con su voz goteando esa condescendencia corporativa que usa en su trabajo de mercadotecnia. Es el futuro.
Tienes 68 años viviendo sola en una casa de 350 metros cuadrados. Es un desperdicio y francamente es peligroso. ¿Qué pasa si te caes? Miré a Ricardo. Tenía 40 años, pero en ese momento parecía un niño aterrorizado. Ricardo, dije con calma, ¿estás de acuerdo con esto? Ricardo se movió en su silla tirando de su cuello. Mamá, mira, el mercado inmobiliario es brutal en este momento. ¿Sabes que mis inversiones en criptomonedas sufrieron un golpe? Es solo temporal. Solo hasta que nos recuperemos. Además, Fernanda tiene razón. Te estás haciendo mayor. Es mucha casa para que una sola mujer la maneje. Un golpe. Sabía por mi amigo Octavio, mi abogado, que Ricardo estaba endeudado por más de $500,000 porque apostó a las monedas digitales equivocadas. Y Fernanda, ella conducía un Range Rover alquilado. No podía permitírselo. Estaba tratando de mantener las apariencias mientras sus tarjetas de crédito estaban al límite. Fernanda lo interrumpió chasqueando los dedos ligeramente. No es temporal, Ricardo. Esta es una solución permanente. Lola, mis padres, Jorge y Silvia acaban de vender su casa en Puebla. Necesitan un lugar donde aterrizar. Y Patricia, bueno, se está divorciando de nuevo. Esta casa es la respuesta. Resuelve los problemas de todos. Nosotros te ayudamos con el mantenimiento. Tú nos ayudas con el espacio. Es simplemente lógico. Ella lo expuso como una fusión empresarial. Mi hogar, mi santuario donde Armando y yo criamos a nuestro hijo, donde celebramos posadas y cumpleaños, estaba siendo trinchado como el guajolote de la cena. Sus padres, de quienes había escuchado que habían sido desalojados y no habían vendido su casa, tomarían el segundo piso, mi santuario. Su caótica hermana y sus 3 hijos rebeldes destruirían mi sótano remodelado. Y yo, la dueña, sería relegada al polvoriento cuarto de servicio junto a la ruidosa cocina. Sentí una oleada de rabia tan caliente que casi me cegó. Quería echarlos ahí mismo. Quería decirles que sabía sobre las deudas, las mentiras, la ruina financiera que se escondía detrás de su ropa de diseñador. Pero años de ingeniería me enseñaron que no se demuele un edificio con un mazo si quieres hacerlo bien. Usas explosivos controlados colocados en puntos estructurales críticos. Respiré hondo, dejando que mi mano temblara visiblemente mientras alcanzaba mi copa de agua de Jamaica. La tiré a propósito, derramando el líquido rojo sobre el mantel blanco bordado. Fernanda jadeó, retrocediendo con disgusto. «¡Qué torpe soy!», balbuceé, entonando mi voz para que sonara más frágil de lo que era. «Lo siento, he estado tan olvidadiza últimamente. Mis manos tiemblan, mi mente se siente un poco nublada a veces». Ricardo levantó la vista, la esperanza parpadeando en sus ojos. «¿Ves, mamá? Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Nos necesitas aquí para cuidarte». Fernanda entrecerró los ojos, calculando. Vio debilidad y como un sopilote olió sangre. «Exactamente, Lola», dijo ella, su voz suavizándose con una dulzura falsa. «Mira, nosotros nos encargaremos de la logística. Tú solo descansa. Empezaremos a mover cosas la próxima semana». «No», dije, limpiando el líquido con una servilleta, dándoles la resistencia justa para hacerlo creíble. «Necesito pensar. Este es un gran cambio». Fernanda intercambió una mirada con Ricardo, una mirada de triunfo. «Tómate la noche para pensarlo, Lola, pero honestamente no tienes mucha opción. Hacemos esto por tu propio bien. Volveremos mañana para empezar a medir para las renovaciones». Se fueron 1 hora después, dejándome con un mantel manchado de Jamaica y una casa fría. Pero tan pronto como sus luces traseras desaparecieron por la calle empedrada, me enderecé. El temblor en mi mano desapareció. Caminé hacia mi oficina, abrí la caja fuerte y saqué los planos de la casa. Luego llamé a Octavio, mi abogado. «Empieza el papeleo, Octavio», le dije. Mordieron el anzuelo. La mañana siguiente era viernes, pero la verdadera invasión ocurrió en mi puerta principal a las 9 en punto. Estaba tomando café de olla en el patio cuando un camión de mudanzas destartalado y 2 camionetas SUV entraron por mi portón colonial. No eran solo Ricardo y Fernanda,
Era el circo completo. Los padres de Fernanda, Jorge y Silvia, bajaron de una camioneta mirando alrededor con ojos críticos. Jorge, un hombre que había llevado a la bancarrota 2 negocios de tortillerías, encendió un cigarrillo y sacudió la ceniza en mis macetas de bugambilias. Silvia llevaba un suéter de cachemira que parecía haber visto décadas mejores. «Bueno, necesita una mano de pintura», dijo Silvia en voz alta, sin siquiera reconocerme sentada a 3 metros de distancia. «Pero la ubicación es decente. Podemos trabajar con esto». Luego vino el caos. Patricia, la hermana menor de Fernanda, salió del otro auto seguida por 3 niños que parecían haber sido criados por tlacuaches. En segundos estaban corriendo por el patio, pisoteando las nochebuenas que Armando había plantado hace 25 años. Me puse de pie con mi taza caliente en mi mano, tratando de mantener mi temperamento bajo control. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté con voz firme. Fernanda subió los escalones del portal, aferrando un portapapeles. «Ay, Lola, buenos días. Decidimos no esperar, ya que es fin de semana largo. Pensamos que podríamos adelantar la organización. Mamá y papá trajeron algunas cajas solo para guardar en el garaje por ahora. Solo algunas cajas. El camión estaba lleno hasta el borde. No estaban guardando cosas, se estaban mudando sin mi permiso». Ricardo se escondía detrás del camión, fingiendo asegurar una cuerda. Sabía que esto estaba mal. Sabía que esto era allanamiento, pero era demasiado débil para detener la locomotora que era su esposa. «Lola, sé un amor y ayuda a Jorge con el portón», gritó Silvia desde la entrada. «Necesitamos retroceder el camión hasta la puerta principal». No me moví. «Esta es mi casa», dije. «No se mudan hasta que yo lo diga». Fernanda suspiró fuerte y dramáticamente, invadiendo mi espacio personal. «Lola, hablamos de esto. Estás confundida otra vez. ¿Recuerdas? Anoche estuviste de acuerdo en que necesitabas que te cuidáramos. No hagas esto difícil o tendremos que tener una conversación seria sobre tu competencia mental». Ahí estaba la amenaza, la implicación de que si me resistía, afirmarían que estaba senil y tomarían el control legal. Fue un movimiento audaz y confirmó todo lo que Octavio me había advertido. «Bien», dije, bajando la cabeza, fingiendo derrota. «Solo por favor tengan cuidado con los muebles». Invadieron la casa como langostas. Observé cómo Jorge entraba a mi sala con sus botas llenas de lodo, dejando huellas en los pisos de Talavera. Vi a los hijos de Patricia correr gritando por el pasillo, golpeando sus carritos de juguete contra los nichos coloniales. Pero el punto de quiebre llegó 20 minutos después. Estaba en la cocina cuando escuché un estruendo desde la sala. Corrí para ver a Silvia parada junto a la repisa de la chimenea, sosteniendo un gancho vacío en su mano. En el suelo el marco estaba destrozado. El vidrio roto yacía sobre el retrato de Armando y yo en nuestro 35º aniversario. Su foto favorita. «Ay, ups», dijo Silvia mirando hacia abajo sin una pizca de remordimiento. «Esa foto era tan lúgubre de todos modos, Lola. Realmente envejecía la habitación. Necesitamos algo más moderno aquí, tal vez un espejo para abrir el espacio». Sentí que mi corazón se detenía. Miré el vidrio destrozado sobre el rostro sonriente de Armando. Miré a Ricardo, que estaba parado justo allí, viendo a su suegra faltarle el respeto a su propio padre. «Ricardo», dije con voz baja, «di algo». Ricardo miró a Silvia, luego a Fernanda, que estaba ocupada dirigiendo a los de la mudanza. Me miró y se encogió de hombros. «Mamá, es solo una foto. Podemos conseguir un marco nuevo. Se ve un poco anticuada». Ese fue el momento. El último hilo de esperanza que tenía por mi hijo se rompió. Se había ido, reemplazado por este cascarón vacío de hombre que dejaría que extraños pisotearan la memoria de su padre por un lugar gratis para vivir. No grité, no chillé. Me agaché y recogí cuidadosamente la foto, sacudiendo los fragmentos de vidrio del rostro de Armando. Apreté la foto contra mi pecho. «Tienes razón», dije suavemente, mi voz temblando con una rabia que confundieron con tristeza. «Es una nueva era, supongo». «Bien, me alegra que estés siendo razonable», dijo Silvia, pasando por encima del vidrio roto para señalar la pared.
Pon la televisión ahí, Jorge. Salí de la sala aferrando la foto. Pasé junto a Patricia, que dejaba que sus hijos dibujaran en los nichos coloniales con marcadores. Pasé junto a Fernanda, que estaba al teléfono ordenando pintura para mi dormitorio. Entré al baño de la planta baja y cerré la puerta con llave. Abrí el grifo para enmascarar cualquier sonido. Luego busqué debajo del lavabo y presioné un pequeño panel oculto. La pared se abrió, revelando un panel de control de alta tecnología. Soy ingeniera estructural. Construí esta casa para durar, pero también la construí para ser inteligente, mucho antes de que las casas inteligentes fueran una tendencia. Toqué la pantalla, activando el sistema de vigilancia interna. Cámaras ocultas en los conductos de ventilación, micrófonos en las lámparas, sensores de movimiento en las paredes. La pantalla se iluminó con transmisiones de cada habitación. Vi a Jorge poniendo sus pies sobre mi mesa de centro. Escuché a Fernanda diciéndole a Patricia: «No puedo esperar a meter a la vieja en el cuarto de servicio. Este lugar va a ser espectacular una vez que destripemos la cocina». Los observé, los escuché, los grabé. Pensaban que estaban conquistando el castillo de una anciana senil. No se daban cuenta de que acababan de entrar en una fortaleza y la comandante no estaba durmiendo. Solo estaba esperando el momento perfecto para sellar las salidas. Saqué mi teléfono y marqué a Octavio de nuevo. «Están adentro», dije, viendo a Silvia tirar mi rebozo favorito en una bolsa de basura. La falta de respeto está documentada. «Bien», dijo Octavio, su voz grave y afilada. «Dejemos que se pongan cómodas, Lola. Dejemos que piensen que han ganado. Las leyes de desalojo aquí son complicadas y establecen residencia, pero tú estás vendiendo la propiedad, no desalojándolas. Recuerda la estrategia. Deja que cabe en el agujero profundo». «Lo sé», dije, viendo a Ricardo abrir una cerveza Corona, mi cerveza, de mi refrigerador, a las 10 de la mañana. «¿Cuánto tiempo tengo que soportar esto?» «3 días», dijo Octavio. «Dales 3 días para ahorcarse solas. Los documentos de cierre con la firma de inversión están listos para el martes por la mañana. Solo necesitas sobrevivir el fin de semana». «¿Puedes hacerlo?» Miré el monitor que mostraba al hijo de Patricia rompiendo un jarrón de Talavera. Miré la foto de Armando en mi mano. «Por él puedo hacer cualquier cosa», dije. Desbloqueé la puerta del baño y salí de nuevo al caos. La invasión había comenzado, pero no tenían ni idea de que el suelo bajo sus pies ya estaba preparado para estallar. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. La única pregunta era, ¿cuánto de mi casa quedaría en pie cuando se asentara el polvo? Entré a la cocina donde Fernanda ya estaba midiendo los gabinetes para reemplazarlos. «Ay, Lola, ahí estás», dijo sin levantar la vista. «Estamos pidiendo tacos para el almuerzo». Tacos al pastor funcionan para todos, ¿verdad? Odio los tacos al pastor, y ella lo sabía. «Tacos al pastor están bien», dije pasando junto a ella hacia la puerta del cuarto de servicio. «Voy a descansar un rato». «Buena idea», dijo ella. «Mantente fuera del camino. Tenemos mucho trabajo que hacer para hacer este lugar habitable». Entré al pequeño cuarto y cerré la puerta. Los sonidos de su destrucción vibraban a través del techo, pero me senté en mi escritorio, encendí mi computadora y abrí la transmisión en vivo. Los vi invadir mi hogar, sintiendo una calma fría asentarse sobre mí. «Disfrútenlo mientras dure», le susurré a la pantalla. «Porque no solo están perdiendo una casa, están perdiendo todo». Les dije que iba a dar mi paseo diario al jardín Cenea, solo para salir de la casa. El aire dentro de mi propio hogar se había vuelto tóxico, denso con el olor de los cigarrillos baratos de Jorge y el ruido de los hijos de Patricia gritando sobre los videojuegos. Ricardo ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando me fui. Solo gruñó algo sobre no tardar demasiado, porque Fernanda necesitaba que sacara mis cajas del cuarto de servicio para el mediodía. Caminé por las calles empedradas del centro histórico, pasando el camión de mudanzas desbordado, y doblé la esquina. Pero no fui al jardín.
Caminé 2 cuadras hasta la avenida Constituyentes, llamé a un Uber y me dirigí directamente a la Torre Latitud en la zona empresarial. Cuando entré a la oficina con paredes de vidrio en el piso 15, la recepcionista no me pidió mi nombre. Se levantó inmediatamente y me dejó pasar. Este es el mundo que mi hijo no sabe que habito. Para él soy solo una anciana con una pensión. No tiene idea de que el edificio en el que estábamos parados paga renta a una compañía holding que yo poseo. Octavio Villalobos me estaba esperando. Nos conocemos desde hace 35 años. Es un tiburón con un traje de 50,000 pesos, un hombre que come fusiones corporativas en el desayuno. Pero cuando entré, me miró con los ojos suaves de un director de funeraria. «Siéntate, Lola», dijo, señalando la silla de cuero frente a su escritorio. No me ofreció café. No preguntó por el clima. Simplemente deslizó una gruesa carpeta negra sobre el escritorio de caoba. Golpeó la madera con un ruido sordo y pesado que sonó como el mazo de un juez. La abrí. La primera página era un informe forense financiero sobre mi hijo Ricardo. Sabía que las cosas estaban mal. Sabía que había tomado algunas malas decisiones, pero no estaba preparada para el mar de tinta roja que me devolvía la mirada. 524,000 pesos. Ese era el número. Mi hijo no estaba solo en el agujero. Estaba enterrado vivo. «No perdió esto en un mal mercado inmobiliario, Lola», dijo Octavio con voz desprovista de emoción. «Lo perdió en criptomonedas especulativas. Apalancó todo. Pidió préstamos personales. Llevó al límite las líneas de crédito. Incluso pidió prestado a prestamistas privados no autorizados. Estaba apostando, Lola. Estaba apostando la casa a frijoles mágicos y el mercado se derrumbó. Sentí un dolor físico en el pecho. Pasé 40 años calculando cargas y tensiones, asegurando que las vigas de acero pudieran sostener miles de toneladas. Le enseñé a mi hijo el valor de un peso. Le enseñé que la riqueza se construye ladrillo a ladrillo, no haciendo clic en un botón en una pantalla. Y aquí estaba él, con $500,000 en deuda porque quería un atajo. «Pasa la página», dijo Octavio. La siguiente página era Fernanda. Mi nuera no era la ejecutiva de mercadotecnia que menospreciaba mis rebozos. Los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito eran un testamento de una vida construida sobre arena. 80,000 pesos en deuda de consumo. Bolsos de diseñador por valor de 15,000 pesos cada uno. Tratamientos de spa semanales. Y ese Range Rover que conduce es un alquiler y tiene 4 meses de retraso en los pagos. «Se están ahogando, Lola», dijo Octavio, inclinándose hacia adelante. «Están viviendo un estilo de vida que requiere un salario de director con un ingreso que apenas cubre los intereses. Están robando a Pedro para pagar a Pablo y ahora Pedro viene por su dinero». Pasé la página de nuevo. Jorge y Silvia, los padres que afirmaron haber vendido su casa en Puebla para mudarse aquí. Una orden de desalojo judicial. No vendieron nada. El banco ejecutó la hipoteca de su casa hace 6 meses. Han estado viviendo en un hotel de paso durante las últimas 8 semanas, hasta que sus tarjetas de crédito fueron rechazadas. No vinieron a esta ciudad para cuidarte, Lola. Vinieron porque literalmente no tienen otro lugar a donde ir. No eres una anfitriona. Eres un refugio para indigentes. Cerré la carpeta. Mis manos temblaban no por la edad, sino por una rabia fría y dura. Me mintieron, todos y cada uno de ellos. Me miraron a los ojos y me dijeron que esto se trataba de la familia, de convivencia intergeneracional, de amor. «Es una infección parasitaria», dijo Octavio sin rodeos. «Y como cualquier parásito, necesitan un huésped para sobrevivir. Por eso son tan agresivas, están desesperadas. Si no aseguran tus activos dentro de los próximos 30 días, están en la calle todas ellas». Miré por la ventana hacia el horizonte de Querétaro. Poseo otros 2 locales comerciales en esta ciudad bajo el nombre de DR Holdings. Ricardo no sabe de ellos. Si lo supiera, habría intentado apalancarlos también. Esos locales generan suficientes ingresos pasivos para mantener a 10 familias, pero nunca toqué el dinero. Lo reinvertí, lo ahorré. Pensé que estaba construyendo un legado para mi hijo. En cambio, construí un blanco.
No saben sobre las sociedades anónimas, confirmó Octavio revisando un documento. Solo saben de la casa. Revisaron los registros fiscales públicos. Lola, saben que la casa está libre de deudas. Saben que el valor del terreno se ha disparado a 8 o 10 millones. Ese es su salvavidas. Eso es lo único que se interpone entre ellas y la ruina total. Entonces, ¿cuál es la jugada?, pregunté con voz firme. Octavio abrió una segunda carpeta. Esta era más delgada, pero mucho más peligrosa. Esto es lo que mi investigador privado encontró en su basura digital, dijo. Fernanda ha estado enviando correos electrónicos a un médico, un especialista en deterioro cognitivo geriátrico. No para tratarte, Lola, para diagnosticarte. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. Ella está armando un caso para una tutela, dijo Octavio. No solo te van a presionar para que vendas, eso toma demasiado tiempo. Van a tratar de demostrar que eres mentalmente incompetente. Si consiguen que un médico firme demencia o Alzheimer, pueden solicitar al tribunal tomar el control de tus finanzas inmediatamente. Tendrán poder notarial sobre todo, tus cuentas bancarias, tu pensión y la casa. Me miró directamente a los ojos. Lola, escúchame con atención. Esto no es una disputa familiar. Esto es una adquisición hostil. Si tienes un derrame cerebral, si te caes por esas escaleras, si te confundes aunque sea por un minuto frente a un médico que ellas contraten, te encerrarán en una instalación estatal y liquidarán esta casa en 24 horas. No quieren vivir contigo. Quieren liquidarte. Pensé en la escena de esta mañana, la forma en que se mudaron como un ejército, la forma en que Silvia rompió la foto de Armando, la forma en que ya estaban midiendo las paredes. No se estaban mudando para vivir. Se estaban mudando para preparar la propiedad para la venta. Necesitaban pagar a los tiburones de las criptomonedas. Necesitaban pagar las deudas de desalojo. Y mi casa era la alcancía que pretendían romper. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré hacia la ciudad que ayudé a construir. Sé cómo detectar una falla estructural. Sé cuándo un edificio es inseguro. No puedes parchar unos cimientos que están así de podridos. Tienes que condenarlos. ¿Qué hacemos, Octavio?, pregunté. Octavio sonrió con una sonrisa de tiburón que me alegró de que estuviera de mi lado. Aceleramos la venta, dijo. Tengo a los compradores del grupo de inversión listos. Han estado queriendo ese terreno en el centro histórico durante años. Ofrecen todo en efectivo, sin inspección, sin contingencias. Podemos cerrar el martes. Martes. Eso era dentro de 3 días. Pero tenemos un problema, continuó Octavio. No puedes vender una casa con ocupantes ilegales adentro. Y en este estado, una vez que establecen residencia, sacarlas es una pesadilla. Me volví hacia él. No han establecido residencia, dije. Han estado allí por 4 horas. Exactamente, dijo Octavio, pero están intentando hacerlo. Por eso trajeron el camión. Por eso trajeron a los niños. Están tratando de atrincherarse. Tienes que mantenerlas pensando que han ganado. Tienes que interpretar el papel de la anciana confundida y derrotada por 3 días más. No les dejes saber que sabes sobre la deuda. No les dejes saber sobre los locales comerciales. Y por el amor de Dios, no les dejes saber que estás sentada en mi oficina ahora mismo. Recogí la carpeta negra con la evidencia de la ruina de mi hijo. Interpretaré el papel, dije. Bien, dijo Octavio entregándome un bolígrafo. Firma la intención de venta. Una vez que firmes esto, el reloj comienza a correr. La propiedad se transfiere a la firma de inversión a las 9 de la mañana del martes. A las 9:01 estarán invadiendo propiedad corporativa. Firmé el papel. Mi firma era firme. Una cosa más, dijo Octavio, entregándome un pequeño frasco de pastillas. Estos son placebos, pastillas de azúcar. Si intentan medicarte, si intentan darte algo para tus nervios o tu memoria, cámbialas por estas. No tomes nada de lo que te den, Lola. Una mujer en la posición de Fernanda, desesperada y acorralada, podría justificar una sobredosis de su suegra si eso significara borrar $500,000 en deudas. Tomé el frasco. Se sentía pesado en mi mano. Mi hijo,
mi niño pequeño, a quien enseñé a andar en bicicleta, era ahora parte de una familia de la que tenía que protegerme. Salí de la oficina y tomé el elevador hacia abajo. Salí a la tarde calurosa de Querétaro, dejando que el sol empapara mi rebozo para parecer que había estado caminando en el jardín. Llamé a un Uber para que me llevara de regreso a la casa, que ya no era un hogar. Estaba caminando de regreso a la guarida de las leonas, pero las leonas no sabían que la cuidadora ya había vendido el zoológico, y yo estaba a punto de cerrar las puertas. La tarde cayó sobre mi casa como un manto pesado. Estaba sentada en la cocina, mirando una taza de té de manzanilla tibio, tratando de ignorar los sonidos de los hijos de Patricia, destruyendo mi sala de estar, cuando Fernanda entró. No estaba sola. «Lola, mira quién pasó por aquí», dijo con su voz aguda y brillante, la forma en que uno podría hablarle a un niño rebelde o a una mascota muy lenta. «Este es el doctor Medina. Es un muy buen amigo mío del club. Simplemente pasaba por el vecindario. Pensé que, ya que has estado teniendo estos episodios, no haría daño que te echara un vistazo rápido». Miré al hombre. No parecía que simplemente estuviera en el vecindario. Llevaba un traje que era demasiado brillante y llevaba un maletín médico que parecía nuevo. Tenía los ojos de un vendedor de autos usados y la sonrisa de un depredador que acababa de acorralar a un animal herido. Supe que esto no era una visita a domicilio, era una tasación. «Hola, Dolores», dijo el doctor Medina entrando en mi espacio personal sin preguntar. «Fernanda me dice que te has sentido un poco confundida últimamente, olvidando cosas, agitándote. ¿Es eso cierto?» Apreté mi taza, mis nudillos poniéndose blancos. «Estoy bien», dije con mi voz rasposa. «Solo cansada, muchos cambios en la casa». Por supuesto. El cambio es difícil a tu edad», dijo el médico, sacando un estetoscopio de su bolso. Ni siquiera lo calentó antes de presionarlo contra mi pecho. Su examen fue una farsa. Me iluminó los ojos con una luz durante medio segundo. Golpeó mi rodilla con su dedo, no con un martillo de reflejos. Estaba pasando por los movimientos, solo lo suficiente para que pareciera oficial en el papel. Me hizo preguntas diseñadas para hacerme tropezar. Preguntas rápidas sobre fechas, presidentes y ecuaciones matemáticas. Las respondí correctamente, pero hice una pausa intencional antes de cada una, tartamudeando ligeramente, interpretando el papel de la anciana frágil que querían ver. Cada vez que tartamudeaba, veía a Fernanda tocar la pantalla de su teléfono que estaba apoyado contra el azucarero frente a mí. El punto rojo de grabación estaba parpadeando. Ella estaba construyendo su evidencia. Mientras el médico fingía escuchar mi corazón, Fernanda se movió hacia el mostrador, donde estaba mi organizador semanal de pastillas. Soy meticulosa con mi medicación. La presión arterial alta es el asesino silencioso para mujeres de mi edad. He tomado losartán cada mañana a las 8 durante 10 años. Las pastillas son pequeñas, redondas y blancas. «Ay, Lola, olvidaste tomar tu dosis de la tarde», dijo Fernanda, sacudiendo la cabeza con exagerada preocupación. «¿Ves, doctor Medina? Esto es de lo que estoy hablando. Simplemente ya no puede manejar su propio horario. Ten, déjame ayudarte». Se paró de espaldas a mí, bloqueando mi vista del organizador de pastillas. Escuché el tintineo del plástico. Vi su mano meterse en su bolsillo, luego volver al mostrador. Fue un movimiento de prestidigitación torpe y amateur, pero audaz, porque pensó que yo estaba demasiado ciega para verlo. Se dio la vuelta sosteniendo un vaso de agua y 2 pastillas en su palma abierta. «Aquí tienes. Trágate estas. Te sentirás mucho mejor». Miré las pastillas en su mano. Eran azules, oblongas, no blancas, no redondas. Sentí un sudor frío brotar en la nuca. Estas no eran mis medicinas para la presión arterial. Estos eran sedantes o antipsicóticos, algo diseñado para hacerme dócil, algo para hacerme dormir o arrastrar las palabras o tropezar para que pudieran llamar al 911 y decir, «Mira, está teniendo un episodio». Estaban tratando de restringirme químicamente en mi propia cocina.
Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Miré a Ricardo, que estaba apoyado contra el refrigerador con los brazos cruzados, mirando al suelo. Él lo sabía. Tenía que saberlo. Sabía que yo tomaba pastillas blancas y no estaba diciendo nada. La traición me golpeó más fuerte que cualquier droga. Un golpe físico en el estómago que realmente hizo girar la habitación por un momento. «Lola, toma la medicina», ordenó el doctor Medina, su voz perdiendo la fachada amistosa. «Es por tu propio bien. La agitación es mala para tu corazón». Extendí mi mano temblando. Tomé las pastillas azules, las puse en mi boca. El sabor era amargo, tizoso y químico. El pánico estalló en mi pecho, un instinto primario de supervivencia. Tomé un sorbo de agua, pero no tragué. Mantuve el agua y las pastillas disolviéndose debajo de mi lengua, mis mejillas abultándose ligeramente. «Buen trabajo», arrulló Fernanda, palmeando mi hombro. «Necesito baño», murmuré, dejando que un poco de agua babeara por la comisura de mi boca para vender la actuación. Arrastré los pies tan rápido como pude hacia el baño de visitas de la planta baja. Tan pronto como la puerta se cerró con un clic, escupí el lodo azul en el inodoro y tiré de la cadena. Me froté la lengua con una toalla de mano, tratando de quitar el residuo, enjuagándome la boca con agua del grifo una y otra vez. Mi corazón martillaba a un ritmo frenético contra mis costillas. Me estaban envenenando. Mi propia familia me estaba envenenando para conseguir una casa. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban salvajes, aterrorizados. Respiré hondo, obligando al cerebro de ingeniera a tomar el control. Integridad estructural comprometida. Protocolos de emergencia activados. No podía dejarles saber que no las había tragado. Si supieran que estaba lúcida, podrían intentar algo más contundente. Tenía que darles lo que pagaron. Desbloqueé la puerta y salí de nuevo al pasillo. Dejé caer mis párpados. Arrastré mi pie izquierdo ligeramente mientras caminaba. Para cuando llegué a la cocina, dejé que mis rodillas cedieran. No caí fuerte. Sé cómo caer con seguridad, pero hice que pareciera incontrolado. Me desplomé contra el marco de la puerta, deslizándome hacia abajo hasta golpear el suelo con un ruido sordo y pesado. «¡Lola!», gritó Fernanda, pero no había miedo en su voz, solo emoción. Yací en el piso de Talavera, con los ojos entreabiertos, mirando vacíamente al techo. Me concentré en una respiración superficial, dejando mi mandíbula floja. «Está fuera», dijo el doctor Medina, parándose sobre mí. No revisó mi pulso, no revisó mis vías respiratorias, simplemente empujó mi pierna con la punta de su zapato caro. «Eso fue rápido. Debe tener una baja tolerancia». «¿Es suficiente?», preguntó Fernanda. Su voz era cristalina. «Es suficiente para el papeleo. Es perfecto», respondió Medina. «Puedo clasificar esto como un episodio inducido por deterioro cognitivo avanzado. Está confundida, está olvidando la medicación, es físicamente inestable. Escribiré el informe esta noche. Alzheimer de inicio temprano acelerado por el estrés. Tendrás la certificación médica para la tutela de emergencia para el viernes por la mañana». Viernes. Eso era dentro de 2 días. Octavio me dijo que la venta se cerraba el martes. Tenía que mantener esta farsa por 3 días más. «Ricardo, ¿está bien, mamá?», escuché preguntar a mi hijo. Su voz era pequeña, temblorosa. «Está bien, Ricardo», espetó Fernanda. «Deja de ser tan bebé. Solo está durmiendo. Esto es lo mejor para ella. Una vez que tengamos el poder legal, podemos ponerla en esa instalación en León. Es asequible y manejan casos como este. Entonces no tenemos que preocuparnos de que se pierda o se lastime mientras renovamos». León. La instalación de la que hablaba era un almacén estatal para ancianos indigentes, un lugar donde la gente iba para ser olvidada. No planeaban cuidarme aquí. Planeaban tirarme como un mueble viejo tan pronto como consiguieran la escritura. «Ayúdame a llevarla al sofá», gruñó Medina. Sentí manos agarrándome por debajo de los brazos. Me quedé flácida, peso muerto. Me arrastraron por el suelo.
mis talones raspando contra la talavera. Me tiraron en el sofá de la sala, el mismo sofá donde Silvia había puesto sus pies antes. «Déjala ahí», dijo Fernanda. «Deja que se le pase el efecto durmiendo. Voy a terminar de fotografiar los objetos de valor en el comedor». Yací allí con los ojos cerrados, escuchándolas dividir mi vida. Escuché al médico irse, prometiendo enviar por correo electrónico el informe fraudulento. Escuché a Ricardo abrir una cerveza Corona, el estallido de la tapa resonando en la habitación silenciosa. Esperé hasta estar segura de que nadie estaba mirando. Abrí un ojo, solo una rendija. Fernanda estaba en el comedor, fotografiando el juego de té de plata que Armando me había regalado para nuestro 20º aniversario. Ella estaba sonriendo, una sonrisa fría y victoriosa. Pensaban que estaba inconsciente, pensaban que estaba vencida, pensaban que las drogas corrían por mis venas, convirtiendo mi mente en papilla, pero mi mente estaba más afilada de lo que nunca había estado. No estaba mareada, no estaba confundida. Yo era una ingeniera estructural mirando un edificio que estaba a punto de ser demolido, y yo era la que sostenía el detonador. Cerré el ojo de nuevo y dejé escapar un suave ronquido. Dejen que piensen que ganaron la batalla, dejen que piensen que la vieja está abatida, porque cuando me levante, no solo me voy a poner de pie, voy a hacer que todo el cielo se les caiga encima. Yací allí durante horas, visualizando el plan. Martes. Martes por la mañana a las 9. Solo tenía que sobrevivir hasta el martes. Y me prometí a mí misma, allí mismo en ese sofá, que no tomaría ni un solo sorbo de agua ni un bocado de comida en esta casa, a menos que yo misma abriera el paquete. La guerra había pasado de ser psicológica a química, y yo estaba detrás de las líneas enemigas, pero cometieron un error fatal. Me dejaron mi oído y me dejaron mi ira, y la ira, para una mujer como yo, es mejor combustible que cualquier comida. Las escuché reír en la cocina, brindando por su futuro en mi casa, y brindé en silencio. Por el futuro, pensé, por el corto y miserable futuro que les queda. La mañana del martes llegó con un cielo del color de una ciruela magullada. La lluvia de Querétaro no solo caía, caía de lado, una sábana implacable de agua gris que desdibujaba la línea entre las calles y las banquetas. Para cualquier otra persona era un clima miserable, pero para mí, de pie en la ventana del cuarto de servicio, parecía una limpieza. La tormenta era apropiada. Era el telón de fondo perfecto para una demolición. Eran apenas las 8 cuando llegó la fuerza de invasión final. No era una empresa de mudanzas profesional. Fernanda no gastaría dinero en eso cuando podía gastarlo en sí misma. En cambio, un enorme camión de mudanzas retrocedió por mi portón colonial, tallando profundos surcos en el patio de piedra que yo había restaurado durante años. Jorge estaba detrás del volante, un cigarrillo colgando de sus labios, perdiendo por poco mis macetas de bugambilia mientras maniobraba la bestia. Detrás de él venía el sedán de Silvia, lleno hasta el techo con cajas, y la minivan de Patricia que parecía haber explotado desde el interior, con juguetes y ropa presionados contra el vidrio. Estacionaron en mi patio, realmente estacionaron en mi patio colonial. Fernanda estaba parada en el portal bajo un enorme paraguas, dirigiendo el tráfico como si estuviera aterrizando aviones. Llevaba botas de lluvia y una gabardina, gritando órdenes sobre el sonido de la tormenta. «Cuidado con esa cómoda, eso es antiguo», gritó a los 2 jornaleros que habían contratado en la calle. Observé a través del vidrio. No era antiguo, era chapa de aglomerado pelándose en las esquinas, pero en su mente todo lo que tocaba se convertía en oro. No solo se estaban mudando, estaban colonizando. Arrastraron colchón tras colchón por las escaleras. Transportaron cajas marcadas como cocina, y baño principal, y frágil. Me estaban borrando. Cada caja que pasaba por la puerta principal era una lápida para la vida que Armando y yo habíamos construido aquí. Busqué a Ricardo. Estaba parado junto a la puerta trasera del camión, empapado. No estaba ayudando, solo estaba allí parado, sosteniendo una caja de sus propias cosas, viejos trofeos tal vez, o libros,
y simplemente miraba la casa. Parecía un fantasma acechando su propia vida. No se movía con la energía frenética de su esposa o el derecho codicioso de sus suegros. Se veía pesado, agobiado. Me pregunté si lo sentía. El cambio en el aire, el temblor sísmico de la propiedad cambiando de manos. O tal vez solo estaba pensando en los 10,000 pesos que le debía al prestamista que vencían hoy. Probablemente pensaba que vender la casa lo arreglaría. Probablemente pensaba que había ganado. Salí del cuarto de servicio y entré al vestíbulo. La puerta principal estaba abierta, dejando que el frío húmedo invadiera la casa. Jorge pasó junto a mí cargando una lámpara horrorosa con forma de flamenco. «Hola, vieja», gruñó, soplando humo que se arremolinó en el aire húmedo. «Hazte útil y sostén la puerta». «Ah, no, solo trata de no morirte en la talavera. Acabamos de limpiarla». Se rió con un sonido húmedo y áspero y siguió caminando, depositando sus muebles basura en mi santuario. Salí al portal. Fernanda me vio y puso los ojos en blanco. «Lola, ¿estás estorbando?», espetó. «Vuelve al cuarto de servicio. Necesitamos pasar el sofá por la puerta, y estás bloqueando el flujo. En serio, ¿por qué estás siquiera aquí arriba?». No me moví, solo la miré. Miré la lluvia goteando de los aleros coloniales. Revisé mi reloj. 8:55. «Solo estoy mirando», dije con voz tranquila. «Es toda una operación la que tienen aquí». «Se llama eficiencia, Lola», dijo revisando su portapapeles. «Algo que no entenderías. Vamos a tener este lugar desempacado para el mediodía. Entonces podemos comenzar el trabajo real». «Ay, no te pongas cómoda en la cocina más tarde. Mamá va a reorganizar la despensa y odia el desorden». «Desorden. Eso es lo que yo era para ella. Desorden humano». Silvia pasó empujándome, cargando una caja de zapatos. «Muévete, vieja. Dios, este lugar huele a viejito. Vamos a necesitar tanto febreze». Estaban tan seguras, tan increíblemente arrogantes. Pensaban que tenían todas las cartas, tenían el informe médico falso, tenían el poder notarial falso, tenían las llaves. Habían ocupado físicamente el territorio. En sus mentes la guerra había terminado y solo estaban estableciendo el campamento de la victoria. Sentí una vibración en mi bolsillo, mi teléfono, un solo mensaje de texto. Lo saqué, protegiendo la pantalla de la lluvia. Era de Octavio. «Hecho fondos liquidados, título transferido. El sheriff está a 2 minutos». Esa sola palabra cambió la gravedad de la tierra. Hecho. La transferencia bancaria se había liquidado. La escritura estaba registrada. La casa, esta hermosa estructura colonial que se mantenía firme contra la tormenta, ya no pertenecía al fideicomiso memorial Armando Ramírez, pertenecía al grupo de inversión Bajío. Y yo ya no era una propietaria siendo empujada fuera. Yo era una inquilina con un contrato de arrendamiento. Y ellas eran intrusas. Miré a Ricardo de nuevo. Finalmente se había movido, caminando por los escalones del portal con su caja. Se detuvo cuando me vio. «Mamá», dijo, su voz apenas audible sobre la lluvia. Solo baja, ¿de acuerdo? Por favor, no hagas una escena». Miré a mi hijo, miré al hombre que me vendería por una deuda de criptomonedas. «No voy a bajar, Ricardo», dije. Fernanda se dio la vuelta. «Disculpa, ¿qué dijiste?» «Dije que no voy a bajar», repetí, más fuerte esta vez, mi voz cortando a través del sonido de la lluvia y los gritos de los de la mudanza. «Y tú tampoco». Ella se rió con un sonido agudo de incredulidad. «Ay, la demencia está actuando de nuevo». «Ricardo, busca a tu madre. Está teniendo un episodio, está confundida». Pero Ricardo no se movió. Estaba mirando más allá de mí. Estaba mirando al final de la calle empedrada, porque a través de la cortina de lluvia se acercaban faros, no un camión de mudanzas, no un invitado. 2 camionetas negras moviéndose con la gracia lenta y depredadora de los vehículos gubernamentales, y detrás de ellas, las luces azules intermitentes de la patrulla del sheriff municipal. Fernanda siguió la mirada de Ricardo. Su sonrisa vaciló. Su portapapeles bajó. «¿Quién es ese?», preguntó.
su voz perdiendo su filo. Revisé mi reloj de nuevo. 9:05. Los caseros, dije, y son muy estrictos con las mascotas. Las camionetas negras cortaron el aguacero como tiburones a través de agua oscura. No entraron al patio, lo bloquearon. Se estacionaron parachoques con parachoques, sellando la salida, atrapando el camión de mudanzas y el sedán y la minivan en una jaula de acero y cromo. La puerta del conductor de la camioneta líder se abrió y un hombre salió. No corrió de la lluvia. Caminó con una calma mesurada y aterradora mientras un asistente sostenía un gran paraguas negro sobre su cabeza. Llevaba un traje que costaba más que el auto de Ricardo. Miró el caos en el patio, los muebles empapados, los gritos de los de la mudanza, y frunció el ceño, no con ira, sino con el desdén de alguien que acaba de pisar algo desagradable. Detrás de él, el sheriff salió de la patrulla. Era una mujer imponente, con una chaqueta que decía sheriff municipal en letras amarillas negritas. Descansó su mano casualmente en su cinturón. Fernanda marchó hacia ellos, sus botas chapoteando en los charcos. «Disculpe», chilló, señalando con un dedo manicurado al hombre del traje. «Está bloqueando a mis mudadores. Tenemos un horario apretado. Muevan sus autos inmediatamente». El hombre del traje se detuvo a 1 metro de ella, miró su portapapeles, miró la casa, luego me miró a mí de pie en el portal. Me dio un asentimiento apenas perceptible. «Soy el licenciado Márquez, representando al grupo de inversión Bajío», dijo, su voz cortando a través del viento, «y ustedes están allanando propiedad corporativa privada». Fernanda se rió. Fue un sonido histérico y quebradizo. «Allanamiento. Está loco. Esta es mi casa. Bueno, es la casa de mi suegra y soy su tutora legal. Nos estamos mudando. Ustedes son los que están allanando». El licenciado Márquez metió la mano en su chaqueta y sacó un documento protegido por una funda de plástico. «Esta es la escritura registrada», dijo, sosteniéndola en alto. «El grupo de inversión Bajío compró esta propiedad hace 48 horas. La transacción está completa. El título está claro. Y a partir de las 9 de la mañana de hoy, esta propiedad está bajo nuestra jurisdicción. No hemos autorizado a ningún inquilino. No hemos autorizado ninguna mudanza. Y ciertamente no la hemos autorizado a usted». Ricardo había bajado los escalones y ahora estaba parado detrás de su esposa, empapado y temblando. «¿Comprado?», balbuceó. «Eso es imposible. Mi mamá no vendió nada. No puede vender nada, no es competente». Los ojos de Fernanda se iluminaron. Metió la mano en el bolsillo de su impermeable y sacó el trozo de papel doblado que yo había firmado días antes. El papel que no se había molestado en leer. «Exactamente», gritó agitando el papel húmedo en la cara del licenciado Márquez. «No es competente, y tengo la prueba justo aquí. Este es un poder notarial general y duradero firmado por Dolores Ramírez. Me da control total sobre sus activos, incluida esta propiedad. Cualquier venta que haya hecho es nula porque carece de capacidad. Yo estoy a cargo aquí». El sheriff tomó el papel, lo iluminó con su linterna, protegiéndolo de la lluvia. Leyó la línea superior. Luego leyó el medio. Sus cejas se levantaron. «Señora, ¿ha leído este documento?» «Por supuesto que lo he hecho», mintió Fernanda. «¿Me da todo?» La puerta trasera de la segunda camioneta se abrió. Una figura familiar salió, sosteniendo su propio paraguas. Era Octavio. Caminó por el patio empedrado con el rostro sombrío. «En realidad, Fernanda», dijo Octavio, su voz llevando el peso de 35 años de batallas en los tribunales, «no te da todo, te da sus riñones». Fernanda se congeló. «¿Qué?». Octavio se paró junto al sheriff y golpeó el papel. «Eso no es un poder notarial. Es una directiva a médicos con respecto a donación de órganos. Es un testamento vital, Fernanda. No firmaste un documento para tomar su casa. Firmaste un documento atestiguando su deseo de donar sus órganos a la ciencia tras su muerte». El color se le fue de la cara a Ricardo tan rápido que pareció un cadáver. Le arrebató el papel de la mano al sheriff. Leyó el título. «Directiva a médicos y familiares o sustitutos».
Dice que quiere ser donante, susurró Ricardo, su voz temblando. No dice nada sobre la casa. Fernanda recuperó el papel. Sus ojos escanearon la página frenéticamente, buscando las palabras activo, o finanzas, o propiedad. Encontró palabras como estado vegetativo y soporte vital y trasplante de córnea. «Me engañaste», gritó, girando para enfrentarme. «Cambiaste los papeles, vieja fraude senil. Los cambiaste». Bajé del portal. Ya no necesitaba el bastón. Me paré derecha. «No cambié nada», dije con voz firme y fría. «Firmé exactamente lo que pusiste frente a mí. Si fuiste demasiado codiciosa para leerlo, eso no es demencia. Eso es estupidez». Lo que siguió fue rápido y despiadado. El licenciado Márquez les dio 10 minutos para sacar sus pertenencias. El sheriff arrestó a Ricardo por fraude y robo de identidad después de que Octavio presentara las pruebas. Fernanda fue despedida de su trabajo cuando su empleador recibió la auditoría anónima. Jorge, Silvia y Patricia fueron escoltados fuera de la propiedad bajo la lluvia. Los vi irse, empapados y derrotados. Observé cómo las esposas de metal hacían clic alrededor de las muñecas de mi hijo. Fue un sonido que nunca olvidaré. Fue el sonido de un puente colapsando. «Te lo advertí», susurré. «Te dije que te arrepentirías». La lluvia cayó más fuerte, lavando el patio empedrado. La casa permanecía silenciosa y fuerte detrás de mí. Había sobrevivido siglos, había sobrevivido terremotos, y ahora había sobrevivido a mi familia. Salí de la casa por última vez esa tarde, no hacia la derrota, sino hacia la libertad. Vendí todo, la casa, los locales, los ahorros, y lo transferí a la Fundación Armando Ramírez. Becas completas para estudiantes de ingeniería de familias humildes. Un centro de prevención del abuso de ancianos. Ricardo recibiría 500 pesos al mes de por vida. Suficiente para no morir de hambre. No suficiente para criptomonedas. A mis 68 años, subí a un avión hacia Roma con solo una maleta. Vi el Coliseo por Armando, bebí vino en la Toscana, caminé por las calles de Florencia, y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera. Me sentí libre. A veces la parte más difícil de ser madre es darse cuenta de que no puedes salvar a tus hijos de sí mismos, especialmente cuando se convierten en los arquitectos de su propia destrucción. Durante años confundí habilitar con amar, pero aprendí que la dignidad no tiene precio y que la verdadera familia se construye sobre el respeto, no sobre la transacción. Alejarme de mi hijo fue lo más doloroso que hice, pero también fue la única forma de reclamar la vida que construí. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tu propia carne y sangre, te trate como un obstáculo en tu propio hogar. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿El hijo merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.